Ahora, gracias a este nuevo pacto, el escritor nos realiza 3 invitaciones que podemos analizar de los versículos 22 al 24. La primera invitación comienza en el versículo 22. Acerquémonos. O sea, aquí el escritor le está diciendo, vengan a la casa del Señor, vengan a la presencia del Señor. Primeramente le dice, con confianza, acérquense con confianza, no con miedo ni con temor, porque el sumo sacerdote ya rompió ese velo, para que usted entre en la presencia del Señor. ¿Tengo tiempo para yo aceptar esa invitación? Cuando hacemos la invitación los días domingo o durante la semana, venga a la iglesia del Señor. ¿Tendré tiempo para ir a la iglesia? ¿Tendré tiempo para aceptar esta invitación que me está hablando? Entonces, el escritor le está diciendo, cambien su forma de pensar. Hay una invitación, acerquémonos, dice el escritor, en el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, corazón sincero. El pueblo de Israel se acercaba a Dios con su boca y le honraba con sus labios, dice la palabra de Dios en Mateo 15:8. ¿Es sincero mi corazón? ¿Es sin fingimiento mi adoración al Señor? ¿Quiero o vengo acá a la iglesia porque debo estar? Total me voy para allá, siempre va a haber alguien más. O estoy porque debo estar, o porque quiero estar, o porque anhelo estar, o porque necesito estar en la presencia del Señor. Entonces el escritor acá está diciendo, acerquémonos. Le está haciendo una invitación que debemos acercarnos a la presencia del Señor con un corazón sincero. He explicado tantas veces la palabra sincero, que tiene que ver sincera, que tiene que ver que cuando un alfarero hacía esta jarra de greda, y si la cocía mucho, la greda, ¿cierto?, se quiebra. Entonces el vendedor, ¿cómo va a romper ese jarro si tiene que venderlo? ¿Qué es lo que hace? Oculta. ¿Y qué le hace? ¿Qué le echa? Cera. Tapa esa greda con cera y la pinta. Entonces de ahí viene la etimología sincera. Que no sea con nada oculto en nuestros corazones. Entonces venimos a la iglesia con un corazón sincero. Venimos con un corazón agradecido al Señor. La invitación es venir con un corazón sincero, con un corazón agradecido. La invitación es que yo venga con plena certidumbre de fe, certeza que así es, de que si Cristo lo dijo, lo va a cumplir. Nos acercamos con una absoluta confianza en las promesas de Dios, con la firme convicción de que tendremos una acogida de gracia en su presencia. Lo otro que nos dice que nos acerquemos con corazones purificados de esa mala conciencia. Y este corazón purificado sucede cuando nosotros venimos a la presencia del Señor. El corazón viene a mi vida y me regenera y tenemos un nuevo nacimiento. La única forma que yo pueda tener una buena conciencia, o que yo sea consciente de mis actos, que yo soy pecador, es que el Espíritu Santo me redarguya y venga a mi vida y cambie mi corazón. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo a Jesucristo? ¿Tengo que meterme acá en la guata? No, tú debes nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Tu conciencia debe ser renovada, dice la palabra de Dios. Tu conciencia debe ser transformada. La segunda invitación tiene que ver con sostengamos firme que nuestro testimonio está en el versículo 23. Sí, mantengamos firme Hebreos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Debemos mantenernos firmes, que Jesucristo dijo de que Él iba a venir a buscar a su iglesia. Yo debo creerla,
debo estar convencido, ¿cierto?, de que así es, porque Él así lo prometió. Mantengamos firme nuestro testimonio. Para estar en la presencia de Dios es necesario el testimonio. Nuestro testimonio debe transmitir y confesar que nuestra única esperanza está en ¿qué? En Cristo. Que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Sus promesas nunca pueden fallar. Nadie que confíe en Él quedará jamás frustrado. El Salvador vendrá, así como lo prometió, y su pueblo estará con Él, y será como Él para siempre. Y la tercera invitación que nos hace, ¿cierto?, el versículo 24, es que debemos considerarnos los unos a los otros. Es importante y vital ante la presencia del Señor que el amor. Considerarnos siempre, debemos de estimularnos los unos a los otros en el amor y dedicarnos ¿a qué? A las buenas obras. El amor es el sello del cristiano. El Nuevo Testamento menciona que el amor no es una emoción. La palabra de Dios nos manda que debemos actuar en el amor, donde podemos y debemos hacerlo. O sea, actuar con amor no es una acción, no es una elección, sino que yo debo hacerlo. Yo debo actuar con amor. Es que no puedo, no, yo debo y debo hacerlo. Porque es el sello del cristiano actuar con amor. Si Cristo mora en el creyente, entiende que su acto principal para su prójimo es el amor y no hay otro. Hemos analizado en gran parte este capítulo donde el escritor enfatiza el sacrificio de Cristo es suficiente. Yo no necesito nada más, hermano, que Cristo en mi vida. Si hay una enfermedad en mi vida, está. Si hay si yo sufro por algo, está. Pero lo que a mí me llena realmente no es que yo sea sano por eso o sea reconfortado por lo otro, sino que lo que a mí me llena totalmente es Cristo. Cristo es suficiente para nuestras vidas. Y el versículo 25, al cual acabamos de leer, resalta una realidad que vemos hoy día y que yo empecé con esto. La importancia de no dejar de congregarnos. El escritor empezó a hablar de que Jesucristo se sacrificó y eso fue de una vez para siempre. Y que yo debo acercarme a la iglesia, mantenerme en la fe, purificar mi vida, entendiendo de que yo soy salvo, mi conciencia es renovada. Con esa conciencia renovada yo debo acercarme al Señor y mantenerme firme en la fe. Y debo asistir a la iglesia. No porque yo venga más a la iglesia yo voy a ser salvo. No es así. Algunos dicen, no, pues si la iglesia no te salva. Está bien. Pero estás diciendo una verdad a media. Claro está que la iglesia no te salva. Porque el único que te salva es Cristo. Amén. Pero la Biblia me encara y me dice que yo como hijo salvado, yo debo asistir a la iglesia. Amén. Sí, sí. Definamos costumbre. Es el conjunto de cualidades, inclinaciones, creencias, prácticas y usos colectivos que distinguen a una comunidad, pueblo, ciudad o nación. Nosotros somos una nación. Nosotros somos un pueblo de Dios. Y nuestras costumbres, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra costumbre? Es dar gracias a Dios por todas las cosas. Esa es una costumbre que es colectiva. Pero si hay una costumbre de la iglesia colectiva que no es importante ya en la iglesia, entonces los miembros de cada iglesia dicen, realmente la iglesia no salva. No es necesario que esté todo el día en la iglesia. Entonces lo que decía David, que anhelaba estar en la presencia todos los días, es que sacarle esa parte de la Biblia. Donde dice el Señor, crea en mí un corazón limpio, ¿cierto? Crea para yo poder estar en tu presencia. Porque David, como no tenía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no había descendido todavía, él sentía esa necesidad de que Dios creara un corazón limpio. Él se sentía afligido. Pero hoy día vemos en la iglesia que la iglesia de hoy día no se aflige. No, les da lo mismo, estar o no estar. Asistir o no asistir.
¿Cumplir o no cumplir? Total, la iglesia nos salva. Entonces estamos diciendo una verdad no tan verdad. Porque la Biblia dice que nuestra costumbre, costumbre debe ser de que yo debo acercarme a la presencia del Señor. Amén. Mi costumbre debe ser, la costumbre de la iglesia, hablamos de la iglesia local, debe ser buscar la presencia de Dios, acercarse a la presencia de Dios. Mi costumbre, ¿cuál es la costumbre? Mi costumbre no es de asistir a la iglesia. Mi costumbre es decir, no, que la iglesia no nos salva, no importa, yo veo, escucho la radio, leo la televisión. Pero eso es una costumbre que es adquirida y que es aprendida en forma colectiva. Yo lo aprendo. Pero yo después dije, bueno, la costumbre ya, pero debajo eso, pero tiene que haber algo más central. Los hábitos. ¿Cuál es mi hábito? Y busqué hábitos. Hábito significa, los hábitos son la práctica reiterativa de la persona, caracterizando en función de la ejecución constante de las mismas que pasan de forma parte ordinaria a su conducta. O sea, si mi hábito mío, no de la iglesia, es no de la iglesia, en no asistir, yo le voy a decir a mi hermano, no importa que no vaya a la iglesia, lo que importa es que usted estudie la Biblia y que escuche la radio. Y ese hermano va a decir, tiene razón. Y ese hermano le va a estar diciendo, sí, tiene razón. Entonces llega al oído al pastor y dice, y como ve que todos están así, dice, verdad, tiene razón, andamos una vez a la semana, no. Y eso se vuelve ¿qué? Una costumbre. O sea, los hábitos es el conjunto de decisiones personales, que eso se vuelve costumbre dentro de la iglesia. Entonces eso es lo que estaba sucediendo ahí. ¿Y por qué estaba sucediendo ahí lo que está diciendo el escritor? ¿Por qué? Porque acuérdense que los judíos, no todos los judíos podían entrar a la presencia del Señor. Entonces no era costumbre de ellos ir a la iglesia. No era costumbre de ellos de presentarse ante la presencia del Señor. La costumbre, ¿cierto?, era de presentarle, de decirle al sacerdote, que este es mi dedo, toma el macho cabrío y lo que sea, y ven y certifica y ora por mí. Incluso decía, ya tú ora por mí, porque tú estás en la presencia del Señor. Hay hermanos que dicen, hermano, ore por mí, ore por mi familia, ore por... Personas que son religiosas, personas que creen, que piensan, ¿cierto?, que no pueden acercarse a la presencia del Señor. Están acostumbrados de esa forma, porque lo enseñaron de esa forma, que la única persona que puede ungir a un enfermo es el pastor, o es el diácono, o la única persona que puede no sé, tantas cosas, y eso tiene que ver con la costumbre local. Y el escritor le estaba diciendo eso, acérquense, y no vengan a la iglesia, no como aquellos tienen la costumbre de hacerlo. ¿Cuál es mi hábito que yo ya a esto quiero llegar? ¿Cuál es mi hábito que yo dejo de hacer? Quizá vengo a la iglesia, quizá me conecto todos los días domingos, pero ¿qué hábito no tengo bíblicamente? Y que he dejado de hacer. He aprendido de acostumbrarme de saludar, o de actuar con amor. Gracias, ¿por qué? Porque se ha acostumbrado a esa forma de que hemos recibido a las personas no solamente con el saludo, sino con un abrazo, con un afecto, con un cariño, que siente que somos amados. Pero ese hábito no estaba antes, aún siendo cristianos. No estaba antes. Yo iba a una iglesia grande, yo estaba ahí, y llegaba a una iglesia nueva, una persona nueva, el pastor decía, Dios bendiga, y la iglesia nueva, y después yo me iba, nunca me despedía de esa persona. Quizá usted lo hacía, pero tal como yo, muchos no lo hacían. Y ese hábito, esa costumbre, estaba mala. Porque si decimos que Dios es amor, vengan acá a la iglesia porque hablamos del amor y no entregamos amor, es porque nuestro hábito de amar, de fortalecer y de entregar ese amor no está. Entonces, ¿qué hábito en nosotros? ¿Nos cuesta orar? ¿Nos cuesta leer la Biblia?
Nos cuesta llegar a la iglesia. ¿Qué hábito en nuestras vidas no estamos fortaleciendo y que sean y que edifiquen en mi vida? Que estamos haciéndolo por costumbre. Como mi hermana no lo hace, yo no lo hago. Entonces, hoy día el hábito está haciendo de que no es importante llegar a la casa del Señor. Que solamente importa escuchar la palabra por las redes sociales. Hijos de puras redes sociales. Cristianos youtubers. Yo sí subo a la aplicación, sí, pero es no para que la persona que vaya a la iglesia conozca al Señor, sino que la persona que no conozca del Señor escuche la palabra de Dios mediante ese medio. Esa es la función del Facebook o del YouTube. Pero yo como hijo de Dios, yo debo escudriñar la palabra de Dios. A todos nos cuesta. Yo escribo. Y a todos nos pasa lo mismo. Pero todos tenemos hábitos que debemos cambiar. Desde mí para abajo. Entonces, ¿cuál es mi hábito? ¿Cuál es mi costumbre? ¿Estamos actuando igual que estas personas? No dándole importancia, no valorizando realmente lo que Dios hizo en nuestras vidas. Porque cuando rechazamos habituarnos a que nuestro hábito sea conforme a la palabra de Dios, porque estamos rechazando realmente lo que Dios dice. No solamente lo que nos conviene, no solamente lo que queremos hacer o lo que queremos escuchar, sino que todas las cosas, toda la palabra, todo el consejo es válido para nuestras vidas, de la palabra de Dios. Debo cambiar mis hábitos. El pueblo debe tener costumbres bíblicas. El versículo al 26 y al 39, el escritor habla sobre los cristianos indiferentes, que empiezan a alejarse debido a la negligencia. Luego dudan de la palabra, después se endurecen contra la palabra, y el siguiente paso es el pecado deliberado y el rechazo a la herencia espiritual. El versículo 29 nos recuerda que Dios tiene en alta estima nuestra salvación y el derramamiento de sangre por lo cual nosotros fuimos comprados. Padre valora a su Hijo. El Padre, Dios valoró lo que su Hijo amado hizo en aquella cruz. ¿Y cómo lo honró? Glorificándolo, resucitándolo. Y todo el mundo se dio cuenta de que Él era el Hijo de Dios. Hoy día está la percepción. Yo me percibo esto. Yo me percibo esto. Yo me percibo esto. Pero Jesucristo, tomando el lenguaje de hoy día, no solamente se percibía, sino que era el Hijo de Dios. Y lo mostró. No solamente a sus discípulos, sino que a los que lo vieron ascender. Y no solamente a los que lo vieron ascender, sino que después se mostró cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y el Evangelio se ramificó a todas las naciones que estaban alrededor. Y vimos una iglesia poderosa. Vimos una iglesia que amaba estar en la presencia del Señor. Vimos una iglesia que cambió sus costumbres, cambiaron sus hábitos. Vimos una iglesia que empezó a creer en el Espíritu Santo. Y que empezaron a ser movidos. Hoy día recibimos esa semilla, recibimos esta palabra de Dios gracias a que ellos también dieron la vida por el Evangelio. Pero hoy día tenemos un Evangelio que es un Evangelio cómodo, es un Evangelio que nos cuesta incluso hasta apretar un botón para poder congregarnos mediante el MET. Que estoy enfermo, que tengo que hacer esta cosa, que tengo que hacer esta cosa. Mis hábitos van cambiando. Y no puede ser, hermano, porque no existe un evangelio diferente. Y digo yo, soy hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empezamos, yo te amo, Señor. Yo te amo más que mi vida. Yo te amo más que mi ser. Pero, ¿más que mi tiempo? ¿Más que la enfermedad? ¿Más que mi posición? ¿Más lo que debo hacer? ¿O amo lo que yo quiero amar?
Yo amo de mi esposa esto, esto, esto. Pero de lo otro no me hable. No. Han hablado tanto del amor. El amor sufrido, el amor benigno, todo lo espera. Es el reflejo del amor de Dios que tuvo Él para con nosotros. Cuando habla ese precioso en 1 Corintios capítulo 13, que está hablando directamente de Jesucristo. Él todo lo sufrió por nosotros, todo lo pudo por nosotros. Y predicamos que nosotros somos la imagen de Cristo. ¿Somos realmente la imagen de Cristo? ¿Nuestros hábitos están conforme a la imagen de Cristo? ¿O solamente somos cristianos de domingo? ¿O de miércoles con los estudios bíblicos? Que no todos se conectan a los estudios bíblicos. No todos se conectan los días jueves. No es un reto, hermano. Es para llamarnos a conciencia. ¿Qué estoy caminando? ¿Cómo yo quiero direccionar mi vida? O cómo yo lo que estoy diciendo no es porque yo sea el perfecto acá. Porque yo tengo hábitos que debo cambiar. Y eso ayuda. Y eso nos fortalece. Eso nos edifica como iglesia. Y eso nos hace decir que vengan los demás. ¿Por qué? Porque van a recibir aquí una doctrina sana. Van a recibir una iglesia con costumbres bíblicas. Da lo mismo la corbata, hermano. Da lo mismo el pelo largo. O si me dejo de teñir o colocarme las canas. Costumbres bíblicas, hermanos. Venir a la casa del Señor. Venir agradecido a la casa del Señor. Leer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Buscar de su presencia. Hábitos bíblicos. Y no ser como aquellos que acostumbran a no ir a la casa del Señor. Que solamente se conforma con el Facebook o con el YouTube o con la radio. De esos cristianos Dios no quiere. Esa iglesia mediocre. Entonces, decimos, Señor, tú creas en mí el querer como el hacer. Buscamos realmente, Señor, cambia mi hábito. Yo creo que Jesucristo fue sacrificado, sí, y que murió, sí, y que resucitó, y que hoy día yo soy su hijo. Eso lo creo. Eso está en mi vida. Pero no solamente basta con eso. Porque yo tengo que acercarme con sinceridad ante la presencia del Señor. ¿Realmente apartamos al Señor el tiempo que Él se merece? ¿Lo cubrimos al domingo en la mañana? ¿Para qué? Para que ustedes y yo estemos durante la tarde con nuestras familias. O sea, empezamos a acomodar nuestra vida a la vida de Dios. Siendo que nosotros debemos acomodar a lo que Dios quiere. Amén. Pero aún así Dios nos acepta. Así es. Si nosotros nos tapamos en la mañana porque somos mejores madrugadores que los hermanos que están de la tarde. No. Es porque simplemente nosotros hemos adoptado un horario que es mejor para nuestras vidas y que nos permite estar con la familia, que para mí es importante. Pero no es más importante que Dios. Mis deberes para con Dios. Y en eso debemos cuestionarnos. Y en eso debemos ejercitar y pensar, hermano, realmente, ¿qué es lo que yo hago acá? Si realmente mis hábitos están bien. O lo que yo estoy acostumbrando a hacer están bien. Debemos meditar en eso.